¿Y si te dijera que, en unas décadas, el filete de tu plato no vendrá de un animal, sino de un laboratorio? ¿O que en lugar de patatas fritas, podrías estar comiendo grillos crujientes? ¿O que las algas del mar podrían alimentar a millones de personas? Suena extraño, pero es real. El mundo está cambiando, y lo que comemos también. A medida que la población mundial crece y el cambio climático aprieta, necesitamos encontrar nuevas formas de alimentarnos sin destruir el planeta. Hoy exploramos 3 opciones que están revolucionando la forma en que pensamos la comida: la carne cultivada, los insectos comestibles y las algas. Empecemos con la carne cultivada. No se trata de un sustituto vegetal, sino de carne real creada a partir de células animales que se cultivan en laboratorios. Lo más sorprendente es que este proceso no requiere criar ni sacrificar animales. Además, genera menos emisiones, consume menos agua y tierra, y reduce el sufrimiento animal. Pero todavía hay retos. Producirla sigue siendo caro, y muchas personas no están listas para aceptarla. ¿Comerías un filete hecho en una probeta? Ahora pasemos a los insectos. Aunque en muchas culturas ya forman parte del menú, en otras aún generan rechazo. Sin embargo, son una fuente increíble de proteínas, grasas saludables y minerales. Criarlos es mucho más eficiente que criar vacas o cerdos, y su impacto ambiental es mínimo. Por cada kilo de proteína, los insectos necesitan menos alimento, menos agua y generan menos gases contaminantes. Y aunque el asco puede ser un obstáculo, la industria ya está desarrollando harinas y productos que los camuflan completamente. Puede que ya los hayas probado sin saberlo. Y luego están las algas. No las que ves flotando en la playa, sino microalgas como la espirulina o la chlorella, que se cultivan en grandes tanques y son auténticas bombas nutricionales. Contienen proteínas completas, omega 3, vitaminas y antioxidantes. Además, su cultivo no depende del suelo fértil. No compite con cultivos agrícolas y hasta puede ayudar a capturar CO2. Se usan en suplementos, batidos, e incluso como base para biocombustibles. Son discretas, sostenibles y potentes. Estas 3 alternativas tienen algo en común. Podrían ayudarnos a construir un sistema alimentario más justo, más eficiente y menos dañino para el medio ambiente. Pero también comparten desafíos. Para que funcionen, hace falta innovación tecnológica, apoyo político y, sobre todo, una transformación cultural. La educación alimentaria será clave. No basta con saber qué es saludable. Hay que entender de dónde viene lo que comemos y cómo afecta al mundo que nos rodea. En resumen, la carne cultivada, los insectos y las algas no son solo curiosidades futuristas. Son respuestas concretas a un problema urgente. Ya no se trata solo de alimentar a más personas, sino de hacerlo de forma sostenible. Y para eso, necesitamos cambiar no solo lo que comemos, sino cómo pensamos la comida. Así que, la próxima vez que veas un grillo en tu plato o una hamburguesa sin vaca, no pienses en lo raro que parece. Pregúntate, ¿y si esta fuera la comida que puede salvar al planeta?